Hola, ¿qué tal amigos de Sensor UABC? Sean ustedes bienvenidos una vez más a su programa del Quehacer Universitario. Es un gusto para mí poder estar con ustedes aquí por Síntesis TV. Recuerden que nuestro gran staff de dirección siempre trae el mejor contenido para todos ustedes. Néstor, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Así es, contenido que esperamos sea de su agrado y que los motive a empezar con la mejor actitud en este inicio de clases. Y recuerden que esto es Sensor UABC, temporada 14. Enseguida, nuestros staff de sensor nos mostrarán el nuevo edificio del CUMAI, el cual cuenta con una gran infraestructura y una nueva locación. Además de esto, nos mostrarán la nueva forma de operación de este mismo, un gran centro universitario, que sin duda alguna dejará el nombre en alto de nuestra máxima casa de estudios, aumentando el prestigio de esta misma. Y lo interesante es que está justamente a la altura de nuestra gran institución Campus Tijuana. Y ahí se ve reflejado toda la labor de nuestros cimarrones en la venta de boletos. Y lo interesante de esto es que a continuación tendremos una cápsula donde nos van a abrir los ojos a toda la comunidad cimarrona de qué es el portal de alumnos. Quizá hay veces en las cuales nos metemos, pero no vemos todos los apartados y los grandes atajos que nos dan para poder satisfacer dudas que tenemos, o el simplemente hecho de ver una boleta, ver nuestro Cardex o algunas cosas que tengamos. Así que amigos, este contenido es preparado para ustedes. Continuamos con más en este su programa del Quehacer Universitario. Bienvenidos a su sección de visita. Yo soy Alice Duarte y yo Jessie Salcido. Y el día de hoy les vamos a hablar acerca de CUMAI, las instalaciones médicas con las que cuenta la universidad. Así que acompáñanos para conocer más acerca de esto. Mi nombre es Isabela Ramírez, soy médico pasante de CUMAI, que es el Centro Universitario Médico Asistencial y de Investigación. Hace poco nos mudamos a esta locación, antes nos encontrábamos a un lado de la Facultad de Medicina y Psicología y ahorita estamos compartiendo con la isla de Odonto y nosotros. CUMAI básicamente es un centro de atención médica, tenemos médicos generales dando la consulta, que somos nosotros los pasantes, y también contamos con médicos especialistas que son profesores de la facultad y que nos hacen el favor de dar su servicio a la comunidad. Está abierto a cualquier persona, no necesariamente estudiantes de la universidad. Tenemos precios muy accesibles, tenemos medicamentos y también contamos con métodos de planificación familiar. Contamos con 5 consultorios en la unidad. Son los que se encuentran aquí a los lados, y al fondo se va a habilitar lo que es CUAPI, que viene siendo para psicología y que inician las terapias. Eso va a iniciar el próximo semestre. También contamos con el área de farmacia, y donde les podemos proporcionar algunos medicamentos a las personas que con bajos recursos o que veamos que nosotros tenemos el medicamento, pues los podemos proporcionar. Y contamos con aulas que se encuentran al fondo. Se prevé que más adelante de la Facultad de Ciencias Químicas nos ayuden a realizar toma de muestras y estudios de laboratorio. Tenemos también una sala de procedimientos médicos donde realizamos pequeñas intervenciones como retiro y colocación de implantes, retiro de uñas encarnadas, algún tipo de terapia con cauterización, suturas, pequeñas heridas. También realizamos Papa Nicolaos, operaciones de mama y cuestiones básicas de medicina. También contamos con un electrocardiograma y un ultrasonido para poder hacer seguimiento de pacientes con patologías cardíacas y también seguimiento y control prenatal de mujeres embarazadas. También contamos con la participación de médicos especialistas como cardiología, pediatría, obstetricia y ginecología, con quienes hacemos derivaciones en casos en los que los creamos necesario.
y se les realiza un descuento al ser enviados por parte de Kumai. Gracias por sintonizar la cápsula de visita. Continuar con el programa. Recuerda que esto es Sensor UABC, temporada 14. Bienvenidos a un episodio más de Sensor UABC. Hoy, en tu sección Trámites y Servicios, te contaremos todo sobre el portal de alumnos, sus servicios y cómo utilizarlo. Para ingresar, necesitas ser estudiante vigente y tener tu correo de UABC activo. En la página de inicio del portal, lo primero que podemos ver es la casilla de avisos, donde podemos ver las bases de las becas que ofrece la UABC, información sobre ellas y en su momento el resultado de la convocatoria. Del lado derecho del portal podemos ver varios recuadros que puedes seleccionar y te enviarán a otra página. Por ejemplo, una de las primeras opciones que vemos es Perfil, donde podemos revisar el estado o el progreso de los documentos que hemos solicitado a través del portal. En este otro recuadro es donde podemos consultar nuestro horario actual o nuestra carga académica. Debajo está la opción de Boleta, donde podemos consultar nuestras calificaciones. Si damos clic en el historial académico, aparecerán desglosadas todas las materias que has cursado, divididas por etapas y los créditos que da cada una. El recuadro grande de la derecha es donde podemos consultar toda la información sobre las becas. Dando clic en este recuadro, aparecerán un listado de becas ofertadas por la Universidad Autónoma de Baja California. Seleccionando cualquiera de ellas, obtendrás información sobre qué es, los documentos necesarios, los pasos a seguir, el monto de apoyo y las restricciones. Y en la misma página, a la derecha, encontramos el botón donde la podremos solicitar. Regresando al inicio de la página, el recuadro verde del medio nos permite conocer sobre el intercambio y los diferentes tipos de apoyo que nos brinda la universidad. Dando clic en cada uno podrás encontrar la información necesaria. El siguiente recuadro te dirige a la página de reinscripciones, donde en su momento se realiza la subasta de materias y la encuesta de seguimiento. Recuerda que cada carrera tiene fechas asignadas, así que debemos estar pendientes de las fechas que se publican en la página de cada facultad. Regresando a la página de alumnos, en este recuadro tenemos acceso al calendario de actividades del año en curso, donde podemos consultar todas aquellas fechas importantes para nuestro semestre. Otro apartado importante es el de las constancias, donde puedes solicitar una con las siguientes características, con calificaciones, promedio, con foto o una simple, entre otras. Dando clic en las barras laterales, podemos pasar al siguiente apartado, donde podemos acceder al sistema institucional de tutorías, que es esencial para estar en contacto con nuestros tutores. El siguiente apartado que te enseñaremos es un directorio donde podemos encontrar el número telefónico de cada facultad de cada campus y las oficinas de rectoría. Lo siguiente es un acceso directo a la Gaceta Universitaria, donde se publica toda la información relevante y actual de todas las unidades académicas. Y en el último apartado, vemos el recuadro del seguro facultativo, donde encontramos información sobre cómo solicitarlo, los pasos a seguir y los requisitos. Por último, pero no menos importante, el recuadro de servicio social, el cual nos redirige a la página oficial. Y si seleccionamos la opción de alumnos, podemos consultar los procedimientos, talleres, solicitudes y el estado de nuestro servicio social para tener más control de nuestras horas. El portal de alumnos también cuenta con un botón de sugerencias donde con tu nombre completo y correo electrónico puedes dar tu opinión sobre algún asunto relevante para la comunidad estudiantil. Muchas gracias por tu atención. Esperemos que te haya servido este pequeño tutorial de cómo navegar en el portal de alumnos. Hasta la próxima. ¿Sabes cuáles son los deportes que oferta nuestro campus Tijuana para toda nuestra comunidad cimarrona? O si eres de primer ingreso, ¿sabes cuáles son las actividades extracurriculares que en cuestión de deportes tenemos para ti? Pues justamente nuestro gran staff de dirección creó una cápsula donde nos dicen todos estos deportes que tienen para ti. Lo interesante y que cabe destacar es que tienes tu carga académica, pero aparte puedes practicar una actividad recreativa o hacer un deporte para tener una mejor salud.
Brandon, ¿sabes cuáles son las zonas más concurridas, interesantes e importantes de nuestra universidad? Probablemente tengo una idea, pero me imagino que tú la tienes más plasmada. Así es, a continuación nuestros compañeros de staff nos las mostrarán y que sin lugar a dudas todo alumno de nuevo ingreso y público en general tiene que visitar sí o sí, sin lugar a dudas, y con ello apreciar más arquitectónicamente lo que nuestra universidad nos ofrece. Así es, amigos, no se despeguen porque traemos un contenido de muy buena calidad para ustedes. Y recuerden que esto es Sensor UABC, Temporada 14. Hola, bienvenidos a Lo que debes saber. Mi nombre es Carlos García y en la cápsula del día de hoy vamos a enseñarles algunos de los lugares más importantes de nuestra querida universidad. Acompáñenos. CUMAI es el Centro Universitario Médico Asistencial y de Investigación. Fue creado para ser campo de investigación de los alumnos de licenciatura y posgrado, para mejorar la calidad de la enseñanza de la propedéutica médica y para hacer promoción de salud pensando en inculcar el autocuidado de las personas. Este centro cuenta con servicios como los siguientes: consulta general, consulta pediátrica, diagnósticos oportunos de cáncer en mujeres, electrocardiogramas, entre otros. El horario de atención de este es de lunes a viernes de 8 a.m. a 3:30 p.m. Círculo Café. Un sitio que cuenta con una cafetería de gran calidad y se diferencia de la cafetería principal por sus asientos únicos y decoraciones tan especiales, que te harán volver a este sitio a degustar de un excepcional café. Teatro UABC, Rubén Vizcaíno, Valencia. En este teatro se exponen todo evento de recreación y reconocimiento de la universidad, como presentaciones artísticas, exposiciones, graduaciones, etc. Vicerrectoría. Aquí se pueden realizar trámites escolares, pagos y se cuenta con un cubículo de atención a alumnos. Biblioteca. Nuestra biblioteca cuenta con distintas áreas en las que se pueden realizar distintas actividades. Cuenta con áreas de lectura, consultas de libros tanto físicos como electrónicos, una sala de ajedrez y áreas de estudio en las que destacan cubículos para mayor privacidad. En la gran biblioteca de UABC podrás empaparte de conocimiento. Aquí encontrarás libros acorde a cada una de las carreras ofertadas en el campus, además de libros de ficción y novelas para todos los gustos. Cafetería. En la cafetería de la universidad encontrarás una variedad de alimentos y en distintos locales. Un buen lugar para convivir y degustar. Eso fue todo en la cápsula del día de hoy. Espero que se hayan divertido, pero sobre todo que hayan aprendido algo de las ubicaciones importantes de la universidad. Continúen con nosotros aquí en Sensor UABC, temporada 14. Marcador. Con este nuevo año, un nuevo semestre se avecina y las actividades deportivas no pueden quedar fuera de este. Pero, ¿conoces cómo inscribirte o ser parte de un selectivo?
Vamos a ver si los estudiantes tienen conocimiento de esta información. Lo que tenemos acá entendido es que tenemos que venir a coordinación, al edificio de coordinación. Leímos la hoja de la materia que queremos solicitar y con la persona encargada la verdad sí desconozco, pero lo que se tiene que hacer es en coordinación. La verdad no sé cómo se da de alta un deporte, pero solo sé que es en coordinación toda esa información. Pues por lo regular son 6, dependiendo de la materia. Por lo regular son de 6 créditos optativos. Eso sí lo desconozco, la verdad no tengo el conocimiento de ellos, pero yo creo que igual en coordinación ahí pueden resolver todas sus dudas. La verdad eso sí lo desconozco, no tengo experiencia. Para darse de alta en algún deporte es necesario conocer la modalidad de este. En otras palabras, el cómo es que vas a practicarlo. Podemos encontrar que existen dos modalidades: pertenecer a un deporte selectivo o masivo. Para darse de alta en un deporte selectivo, también conocido como deporte representativo, es necesario consultar cuál sería el horario en el que se realizan los entrenamientos, así como los días en los que se realizan los mismos. Es importante consultar quién es el entrenador de dicho deporte, ya que será él quien nos podrá brindar toda la información necesaria. Cualquier alumno puede pertenecer a cualquier deporte que éste desee, sin importar si es de Unidad Tecate, Valle de Palmas o Rosarito. Pero se deberá tomar en cuenta que la mayoría de los selectivos realizan sus entrenamientos en la unidad de Otay, por lo que hay que estar consciente del traslado y tiempo que esto significa. Los deportes de modalidad masiva son aquellos en los que se realizan torneos para todas las facultades sin excepción alguna. Estos eventos reciben el nombre de torneos intramuros, y estos sustituyen a lo que eran las ligas deportivas. Para pedir informes se puede ir directamente a Coordinación Deportiva o consultar las publicaciones que realiza la coordinación en Facebook sobre las convocatorias de dichos torneos. En caso de querer entrar a uno de estos torneos, es necesario ir con el promotor deportivo de la facultad a la que pertenezca el alumno, ya que cada facultad tiene su propio promotor, y será él quien le podrá proporcionar toda la información necesaria. En estos torneos podemos encontrar la categoría femenil y varonil, así como la categoría mixta. En lo referente a las materias optativas, podemos encontrar que hay materias deportivas, las cuales se conocen como actividad deportiva curricular. Estas, así como cualquier otra materia optativa, otorgan créditos. En este caso, podemos obtener 3 créditos de estas materias. Para dar de alta una de estas materias optativas, se puede obtener datos en su propia facultad. Es necesario llenar una ficha, realizar un pago de 300 pesos de la materia y obtener un sello de la facultad a la que se pertenezca, que avale que ésta está consciente de que el alumno estará tomando esta materia. La mayoría de estas materias no se imparten en un salón propiamente, ya que se busca que los estudiantes realicen la mayor cantidad de actividad física posible, por lo que son impartidas en las áreas asignadas al deporte en particular, ya sea en la pista de atletismo, canchas de fútbol, la cancha de baloncesto, el área de combate, etc. Es importante que todos los estudiantes conozcan esta información, ya que incluso podríamos no estar conscientes de que podemos obtener créditos por asistir a estas clases. Y esta fue tu sección marcador, iniciando con todo este año nuevo. Continúa sintonizándonos, estás en Sensor UABC, temporada 14. Las personas utilizamos zapatos para protegernos de temperaturas, climas u objetos extraños. Pero algunos perros o gatos no tienen la necesidad de utilizarlos, pues por naturaleza sus patas se adaptan. Pero, ¿qué pasa con los perros y gatos que solo han pisado el suelo de tu hogar? ¿Están listos para exponerse a ambientes no controlados? No. Imagina a tu mascota pisando las lluvias, superficies rugosas y el suelo de verano de hasta 90 grados centígrados. El 70% de la población ha expuesto alguna vez a su mascota en estas situaciones climáticas y al menos el 30% ha llevado a sus mascotas por lesiones de patas. Si quieren pasear, llévalos al pasto de un parque. Si te acompañan a un lugar, cárgalo o ponle zapatitos. Y si está lloviendo, ¿para qué sacarlo? Las mascotas no solo necesitan comida y agua, también necesitan mucho amor. Así que comencemos demostrándoles nuestro cariño, cuidando sus patitas.
a la biblioteca de UABC. Hay que guardar silencio. Esta es su sección de Trans-D en la temporada 14. Vamos a enseñarles todo lo que hay en el acervo general y la hemeroteca. ¡Acompáñenos! La Biblioteca Central busca satisfacer las necesidades de los procesos académicos y administrativos de la comunidad universitaria, garantizando calidad y excelencia. En 2007 se inauguró un edificio de 4 niveles construido exclusivamente para la Biblioteca Central, mismo que a la fecha ocupa, el cual dispone también del espacio en que se ubicaba antes, conocido como Biblioteca Central 2. Ofrece a sus usuarios consulta de libros, tesis, videocintas, discos compactos, publicaciones periódicas, mapas, colecciones especiales, bases de datos, revistas electrónicas y página web, así como los servicios de catálogo en línea, módulos individuales de estudio, internet inalámbrico, hemeroteca y visitas guiadas, entre otros. Además, alberga la biblioteca del Instituto de Investigaciones Históricas, que se centra específicamente en investigaciones de la historia de Baja California. Asimismo, brinda servicios de información a todos los sectores de la comunidad en general. En la hemeroteca de UABC se encuentra un área de periódicos locales, nacionales e internacionales como El Sendero Junior, La Jornada, El Frontera, El Financiero, El Reforma, El Mexicano y El Sol de Tijuana. La hemeroteca también es una perfecta área de estudio por la ausencia de ruido, la facilidad de hacerlo en cubículos o en sillones y además se hacen préstamos de los libros que se necesiten. También hay publicaciones de revistas de las carreras que se manejan en la universidad, como medicina, derecho, administración, comunicación, etc. Nuestra biblioteca ha tenido muchos cambios y ahora tendrá muchas novedades, ya que este semestre viene con nueva administración, la cual aportará buenas y nuevas ideas al manejo de la biblioteca, esperando trabajar amenamente por el bien de la universidad. También vienen con novedades los tableros de ajedrez. Hasta ahora se cuentan con 13 tableros disponibles para préstamos, tal como se maneja con los libros. Por lo tanto, ya se podrán llevar prestados los tableros de ajedrez, con tal de disfrutar de este agradable deporte, además de los 3 tableros fijos que están en la parte de hemeroteca. También se busca continuar con las actividades ya implementadas para los cimarrones que disfrutan de la lectura, como lo son los kioscos de lectura que se han manejado en la sala de lectura. A finales de este semestre llegó una impresora Braille a la biblioteca, por lo tanto se quiere impartir un curso de Braille con tal de darle un muy buen uso a esta nueva impresora, ya que la universidad está fomentando actividades inclusivas y un buen comienzo pueden ser estos cursos. El horario de servicios es de lunes a viernes de 7 de la mañana a 9:30 de la noche y sábados de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Hay muchas ideas sorpresa que vendrán pronto, así que hay que estar atentos a las nuevas noticias de la universidad para disfrutar de todos los servicios que nos ofrecerá esta hermosa biblioteca hecha para los cimarrones. Espero les haya gustado esta visita por la biblioteca y por la hemeroteca de UABC. No lo olviden, soy su reportera Ana González y esta fue su sección detrás de en Sensor UABC, temporada 14. Hola, ¿qué tal chicos de Sensor UABC? En esta ocasión le traemos a un gran personaje dentro de la Universidad Autónoma de Baja California, en especial de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. Le hicimos una gran entrevista al maestro Víctor Soto Ferrer. Así es, quien además de compartirnos vivencias, nos comentó sobre el 40 aniversario de 2 grandes proyectos impulsados por él. Uno de ellos, el Cineclub de la UABC, y otro, la fundación del Taller de Poesía en Tijuana. Así que, vamos a verlo. Víctor Soto Ferrer, soy en principio médico cirujano, luego estudié, hice unos prerequisitos para la maestría en letras hispánicas y después la maestría en letras mexicanas, en todas estas carreras en la UNAM. Y estoy a cargo de las actividades culturales de la Facultad de Humanidades. Bueno, la primera carrera que tengo es la de la licenciatura en medicina, médico cirujano. Un momento muy trascendente desde el punto de vista personal porque me permite estar en contacto con todas las manifestaciones culturales que la UNAM propicia desde sus múltiples salas.
En ese sentido es que tengo acercamiento al primer cineclub, que es el cineclub de la Facultad de Medicina. Luego a Tijuana pues fue incorporarme con mayor placer a las promociones de todo tipo de cine. Sobre todo el cine que me interesó en un principio fue, aparte del cine mexicano, el cine europeo, ¿no? Y del cine europeo en ese momento había una promoción muy interesante del cine italiano. Era el quizá más espectacular. El cine norteamericano me interesaba, pero no tanto, ¿no? El otro cine que empezó a ser parte de mi interés fue el cine sueco, concretamente el cine de Bergman. Y entre más raras resultaban las películas, me resultaban más interesantes. Entonces vine a hacer el internado a la Clínica 7 del Seguro Social. Me quedé a hacer el servicio social en el Valle de Guadalupe. Y el cine que yo había visto solo llegaba en las muestras internacionales. Y en el resto de la semana pues yo no tenía acceso porque estaba haciendo el servicio o estaba en el internado y me quedaba poco tiempo. Ahí es donde empieza la participación en el otro proyecto, que sería el del taller de poesía de la universidad con el profesor Rubén Vizcaíno y otros compañeros míos de prepa. Entonces empiezo a asistir al taller de poesía y de esa manera se empieza a entrar la parte que tiene que ver con la literatura, de manera que se vuelve una verdadera necesidad. Y al regresarme a la UNAM, en lugar de hacer una especialidad en medicina, ingresé a estudiar formalmente literatura. Bueno, yo invito sobre todo a los estudiantes a que se den la oportunidad de ver un cine distinto. Ok, está bien estar al día con una cinematografía, pero ¿y las demás? Entonces, por ejemplo, de ahí mi interés de luego introducir, por ejemplo, no solo el cine chino, sino el cine coreano, el cine indio, ¿no? El cine japonés, por supuesto, y de esa manera ir introduciendo otras cinematografías. Recuerden la invitación que nos hace el maestro de seguir participando en proyectos de la UABC como lo es el Cineclub. Así es, y continúen viendo esto que es Sensor UABC, temporada 14. En México se recolectan diariamente 86.343 toneladas de basura. Reflexiona tu poder como consumidor. Si no reciclas, reusa. Si no reusas, reduce. Pero haz algo. No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales, como lo es Facebook, YouTube, Twitter e Instagram, para que estén al pendiente de todo lo que acontece en nuestra universidad. Y tampoco olviden dejar sus comentarios aquí, debajo del video. Brandon, ¿qué tienes para nosotros? Agradecer a todo nuestro público televidente que constantemente domingo a domingo tiene una cita con nosotros por Síntesis TV a la 1:30 p.m. Recuerden que nuestra gran repetición es el miércoles a las 11 a.m. Néstor, sin duda, el segundo programa del 2019 y un contenido increíble. Recuerden que mi nombre es Brandon Curiel. Mi nombre es Néstor Arana. Y esto es Sensor UABC, temporada 14.